Toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria del Dios Padre. Señor, te damos gracias, Dios mío, oh Dios mío, por tu palabra que ha sido leída, Rey de Gloria, Señor amado. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es fiel, es verdadera. Por tu palabra fueron creados los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos habitan. Por tu palabra somos enseñados, somos corregidos. Por tu palabra somos santificados. Por tu palabra, Dios mío, Señor amado, subsisten todas las cosas, Rey de Gloria, Señor amado. Tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, y discierne los pensamientos y la intención del corazón del hombre. Señor, oh Dios mío, cuando voy a predicar tu palabra, Dios mío, Señor, que se esté poniendo, Dios mío, palabra de sabiduría en mi boca, en mi corazón, Señor, para hablarle a un pueblo que no es cualquier pueblo, un pueblo, Señor, que tú compraste, que tú redimiste a precio de sangre, Señor, un pueblo, Dios mío, Señor amado, oh Dios de gloria, por el cual tú pagaste, Señor, allá en la cruz del Calvario, Dios mío, oh Dios de gloria, Espíritu Santo de Dios, yo te pido y te ruego, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada entre aquellos que aún no han conocido tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quebranta todo yugo, quebranta toda atadura, Rey de Gloria, derriba toda muralla, todo argumento del maligno, derríbalo, Dios mío, por el poder de tu palabra, Señor amado. Reprendemos toda fuerza contraria, todo espíritu de perturbación, todo espíritu inmundo, espíritu de las tinieblas, los reprendemos, los atamos y los echamos fuera de estos lugares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, tu señorío en este lugar, declaramos tu presencia, Dios mío, Señor, glorificándose en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sane, que tu palabra liberte, que tu palabra, Dios mío, Rey de Gloria, Señor, cause un efecto positivo en nuestras vidas, Dios mío, y nosotros podamos ponerla por obra en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, su nombre. ¡Gloria! Dios es bueno y para siempre es la misericordia del Señor. Aleluya. Bueno, amados hermanos, sabemos, era cuando llegamos a este lugar, bueno, nos ponemos un poco nerviosos tal vez, aleluya, pero es natural pues que, gloria sea el nombre de Jesús, que pase eso a nuestras vidas, porque estamos ministrando las cosas poderosas del Señor y queremos ministrarlas conforme a Él le parezca, aleluya. Bueno, amados hermanos, el título de esta enseñanza, aleluya, le he puesto con la voluntad del Señor, así, el plan de salvación, el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Aleluya. El plan de Dios para la salvación de la humanidad. Vemos pues que la escritura allí manifiesta que Isaías, aleluya, inspirado allí por el Espíritu, dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, aleluya, y vio que allí habían serafines en aquel lugar, aleluya, y vio, aleluya, una reunión, oyó una reunión que se declaraba en aquel lugar. Aleluya, un plan de salvación se estaba allí ofertando allí en aquel lugar para que usted y yo, la humanidad entera, pudiéramos ser salvos. Aplauda al que vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se manifestó allí, aleluya, ese plan de salvación, pero dice la escritura que Isaías oyó al Señor y dijo: el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Pero también oyó al Señor que dijo: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. El Señor Jesús pues se dispuso a traernos la salvación, aleluya, de nuestras almas. El Señor Jesucristo se dispuso a traerle la salvación a la humanidad. Y vemos pues que, aleluya, por causa de que vino este propósito, o por causa de que vino esta planificación de la salvación,
vemos que, amados hermanos, el Señor en el libro de Génesis, en su capítulo 2 y capítulo 3, aleluya, el Señor le da una ordenanza allí a Adán, el primer hombre que él había creado, y la ordenanza que le daba era que de todos los árboles del huerto podía comer, más del árbol que estaba en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y el mal, no podría comer, porque el día que lo comiere, ese día iba a morir. Aleluya. Pero vemos pues en el capítulo 3 la desobediencia de Adán. Vino esa desobediencia de Adán por causa pues de la serpiente que sedujo a Eva. Y Eva, aleluya, le dio a comer a este hombre Adán del fruto que tenían prohibidos que comiesen. Aleluya. Y allí entró el pecado al mundo, allí entró el pecado a la humanidad, y tras el pecado vino la consecuencia de la muerte. Dice la Escritura en el libro de los Romanos capítulo 5 verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De manera pues que ese pecado que cometió Adán allí en el huerto del Edén, ese pecado, aleluya, se extendió hacia la humanidad. Ese pecado se extendió hacia toda la humanidad, y tras ese pecado vino la consecuencia, que es la muerte. Aleluya. Dice el libro de Ezequiel capítulo 18 verso 4, dice que todas las almas son mías. El alma del Padre, así como el alma del Hijo, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esa morirá. De manera pues que esa es la consecuencia del pecado, que es la muerte. La consecuencia del pecado, la consecuencia que arrastra el pecado, es la muerte. Aleluya. Pero vemos pues el Señor haciendo este plan, haciendo, aleluya, un plan de salvación para la humanidad. Aleluya, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. El Salmo 95 verso 11, allí dice la Escritura: aleluya, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. De manera pues que por causa del pecado, aleluya, los cielos se habían cerrado para la humanidad. Aleluya. Pero gracias pues a ese plan de salvación, nosotros tenemos entrada nuevamente, aleluya, al reino de los cielos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Se planificó allí, se indujo allí ese plan, pero hubo alguien que se dispuso. Ese alguien fue Jesucristo, aleluya. Ese alguien fue el Hijo de Dios, aleluya, que se dispuso a venir a morir en la cruz por nuestros pecados. Ese sacrificio hermoso que hizo Cristo en la cruz del Calvario, aleluya. Vemos que la Escritura habla, amados hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 10, en su verso 5, allí en adelante comienza pues a relatar, aleluya, como el Señor, o cuando el Señor venía descendiendo del cielo. Dice allí la Escritura, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, que aleluya, el Señor venía, cuando venía descendiendo del cielo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, oh Dios, que vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aleluya. Pero pues que se dispuso el Señor, cuando venía el Señor descendiendo del cielo, venía a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que pues el Señor salvara a todos los pecadores. Aleluya, esa voluntad de nuestro Dios era que el Señor pagara un precio en la cruz del Calvario por todos nosotros. Gracias, aleluya, aplauda al que vive. Gracias, Padre. Aleluya. Bueno, pues que ese plan es un plan perfecto. Ese plan, aleluya, que diseñó nuestro Dios, nuestro Creador, es un plan perfecto para redimirnos del presente siglo malo.
para librarnos pues de esa muerte eterna. Aleluya. Vemos que, gloria sea el nombre de Jesús, ese pecado o el pecado originario, el pecado que se originó allá en el huerto del Edén, se extendió a toda la humanidad. Pero el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario también se extendió a toda la humanidad para darle salvación, para darle vida eterna. ¡Aleluya! Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 8, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, bueno, Cristo vino a morir por nosotros. Pero me llama la atención el versículo allí más arriba, en el versículo de Romanos 5:7, dice que osaría alguno morir por el justo, o tal vez alguno moría por el bueno. Tal vez alguno diera su vida por el justo, o tal vez alguno diera su vida por el bueno. Ahora, aleluya, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, aleluya, ¿quién se atrevería a dar la vida por el indigente? ¿Quién se atrevería a dar la vida por el borracho, por la prostituta? ¿Quién se atrevería, aleluya, a dar la vida por el brujo? ¿Quién se atrevería a dar la vida por el pecador? Jesucristo se atrevió a dar su vida por todos nosotros. Aleluya. Jesucristo se atrevió a dar su vida por toda la humanidad. Aleluya. Ese plan de salvación abarca a toda la humanidad. Como dice allí la Escritura, gloria sea el nombre de Jesús, en el libro de San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Veo esa esperanza de salvación que se extendió hacia toda la humanidad. Esa esperanza de salvación, aleluya, que se extendería sobre todo ser humano. Pero, aleluya, esa esperanza de salvación tenía un precio. Esa esperanza de salvación, aleluya, no era, aleluya, con cualquier precio, no era con oro, no era con plata, no era con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice la Escritura, amados hermanos, el Señor, en el libro de Isaías capítulo 53, ahí describe la Escritura, aleluya, el precio que Jesucristo iba a pagar por el pecado de la humanidad. Ahí describe la Escritura, aleluya, cómo iba a ser el sacrificio que Cristo pagaría por toda la humanidad. Dice allí la Escritura, Isaías, me llama la atención este versículo, Isaías capítulo, aleluya, 53, versículo 5, dice, aleluya, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Imagínense pues ese gran sacrificio, el Señor, aleluya, quedó desfigurado, su rostro quedó, aleluya, sin parecer, o sea que no tenía parecer alguno, aleluya, por esa golpiza, ese escarnecimiento que le hicieron, y todo eso lo padeció el Señor por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí, por amor a nuestra familia, por amor a la humanidad, aleluya. Veo que se describe allí lo que iba a padecer nuestro Señor en el capítulo 53 del libro de Isaías. No era cualquier precio. El Señor sabía por dónde tenía que atravesar. El Señor sabía lo que le iba a acontecer, aleluya. Pero se dispuso a hacer la voluntad del Padre. Se dispuso a hacer, aleluya, esa voluntad gloriosa del Padre, que era la salvación de la humanidad. De manera pues que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, aleluya. ¡Vive el Rey! Pues, amados hermanos, el Señor que, aleluya, muchos o algunas películas han salido que describe cómo fue el sufrimiento de Cristo, pero según la Escritura, aleluya, aquellas películas no le llegan ni siquiera un cuarto de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que, aleluya, pues su cuerpo fue molido. Imagínense, fue un cuerpo molido, una carne molida a causa de tantos latigazos, a causa, aleluya, de tanto escarnio. Esa carne
carne, aleluya, quedó maltratada, esa carne quedó molida, aleluya, y dice que no se halló parecer en él. O sea que las películas, aleluya, que sacan en estos tiempos no se asemeja ni a la tercera parte de lo que padeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo por amor a todos nosotros, aleluya. Aplauda a Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. De manera pues que, aleluya, ese gran sacrificio, amados hermanos, nosotros tenemos que valorarlo. Aleluya. Dice la Escritura, amados hermanos, el Señor continúa hablando el Espíritu a través también de los apóstoles. El apóstol Pablo habla allí en el libro de la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, allí en su verso 21. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice allí la Escritura que, gloria sea el nombre de Jesús, que el Señor, vamos a leerlo allí, gloria sea el nombre de Jesús. Vive el Rey. Capítulo 5, segunda carta de los Corintios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos nosotros hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Al que no conoció pecado, por usted y por mí lo hizo pecado. O sea que lo introdujo en un cuerpo de pecado. Aleluya. Aunque no se halló engaño ni siquiera en su boca. Gloria sea el nombre de Jesús. Y vemos pues que por ese amor, pues, aleluya, Jesucristo se hizo carne. Por amor a nosotros, Él se hizo carne. De manera pues que sus padecimientos, aleluya, mis padecimientos, gloria sea el nombre de Jesús, también Cristo lo padeció en la carne. 100% humano y 100% Dios. Era Dios, aleluya, pero también era carne igual que nosotros. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura, amados hermanos, en Filipenses capítulo 5, aleluya, capítulo 2, verso 5 al 8, dice allí la Escritura: haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. De manera pues que Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a usted y por amor a mí y por amor a toda la humanidad. Aleluya. Vive el Rey. Se humilló a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios. No dijo, no, yo soy como Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no tengo que morir por los pecadores. No, digo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta que pagó allá en la cruz del Calvario. De manera pues que, aleluya, el Espíritu a través del tiempo, a través, aleluya, de su palabra, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, sigan narrando, aleluya, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros, aleluya, no vimos, ¿verdad? No le vimos sufrir allí en la cruz, pero creemos que Él sufrió por nuestro pecado allá en la cruz del Calvario. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo, nosotros somos bienaventurados porque creímos en ese sacrificio que hizo nuestro Dios y Salvador Jesucristo por amor a nosotros. Y por ese sacrificio estamos aquí. Por ese sacrificio seguimos el camino recto del Señor. Por ese sacrificio, aleluya, estamos agradecidos porque estábamos muertos en delitos, estábamos muertos en pecado, pero Jesucristo nos redimió. Jesucristo nos lavó con su sangre preciosa y nos dio vida, y vida en abundancia. ¡Aleluya! Ahora tenemos vida y vida en abundancia. Aleluya. Aplaudo al que vive, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Vemos la Escritura, habla, aleluya. El Espíritu Santo habla allí en su Escritura, en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13, allí en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice que nosotros, estando allí muertos en delitos y en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Aleluya. Perdonándonos
todo nuestro pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Esa acta que le imposibilitaba a usted entrar nuevamente al reino de los cielos, esa acta Jesucristo la quitó, aleluya, y la clavó en la cruz del Calvario. Allí está esa acta, aleluya, que le era contrario para entrar en el reino de los cielos. Allí está clavada en la cruz, porque Jesucristo nos la quitó y la clavó allá en la cruz del Calvario. Gloria. Allí está esa acta, la acta de los decretos que nos era contrario, aleluya, porque la muerte era contrario, estábamos sentenciados a muerte. Esa sentencia de muerte, aleluya, estaba sobre nosotros, pero esa sentencia de muerte Jesucristo nos la quitó y la clavó allá en la cruz del Calvario. Aplauda al que vive. Aleluya. Tenemos ese plan de salvación, ese plan magnífico, ese plan grandioso, ese plan poderoso de salvación que nuestro Señor pues diseñó para salvar a la humanidad. Y nosotros pues por esa gracia somos salvos. Por esa gracia somos salvos, aleluya. Dice el escritor hebreo, amados hermanos, el Señor, el escritor hebreo allí habla de algo muy grandioso, algo que muchas veces, ¿verdad? Lo leemos, pero tal vez no nos damos cuenta o no entendemos lo que quiere decir allá. Hebreos capítulo 12, verso 2 y verso 3, amados hermanos del Señor. Dice la Escritura, gloria sea el nombre de Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto su gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Se ha puesto los ojos en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. Aleluya. Puesto los ojos en ese padecimiento que Jesucristo demostró en la cruz del Calvario. Puesto los ojos, aleluya, en ese sufrimiento que Cristo sufrió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Sigue diciendo Hebreos capítulo 12, verso 3. Aleluya. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad pues ese sacrificio, aleluya, esa contradicción de pecadores que Cristo sufrió en la cruz, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque mi sufrimiento, aleluya, no se asemeja al sufrimiento que padeció Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya, tu sufrimiento, tu dolor no se llega al sufrimiento y el dolor que Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Tu dificultad no se asemeja a la dificultad que padeció Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Por eso que dice, puesto los ojos en Jesús. Se ha puesto los ojos, aleluya, en Jesús, el autor y consumador de la fe. De manera pues que cuando nosotros estemos, aleluya, en aflicción, cuando nosotros estemos en dificultad, cuando nosotros, aleluya, estemos pasando por alguna prueba, tenemos que ver el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no podemos volver atrás, no podemos retroceder. Aleluya, aplauda el que vive. Poderoso Dios. De manera pues que muchas veces, amados hermanos, aleluya, leemos este pasaje bíblico, ¿verdad? Pero no nos alcanza allí la mente, ¿verdad? Para entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. A veces lo leemos, puesto los ojos en Jesús. Muchas veces, amados hermanos, el Señor, usamos este versículo, aleluya, para no amonestar al pecado, para no amonestar allí aleluya, al que está cometiendo infracción, que esté cometiendo la falta, aleluya, porque muchas veces, aleluya, se ha oído, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, no ponga los ojos allí, no, aleluya. La Escritura dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, habrá salvado un arma de muerte y cubrirá multitud de pecados.
Aleluya. De manera que cuando nosotros veamos a alguno cometer alguna infracción, aleluya, nosotros, ¿verdad?, con espíritu de mansedumbre tenemos que corregirle, porque también nos importa que ese hermano, aleluya, esté allí y no se salga del plan de salvación. Amén, gloria al Porque Rey. si corregimos al hermano, aleluya, dice que el que haga volver al pecador del error de su camino habrá salvado un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Lo que quiere decir, amados hermanos, allí Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, aleluya, es que usted y yo tenemos que poner los ojos, la mirada en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Tenemos que poner la mirada en esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Allí nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Vienen Aleluya. tiempos difíciles, aleluya, se vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún vienen tiempos más difíciles, aleluya, porque la Escritura dice que los días son malos, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, de manera pues que en nosotros, amados hermanos, va a haber aflicciones, en nosotros, en nuestras vidas, va a haber aflicciones, va a haber tribulaciones, va a haber dificultades. El Señor dijo en el libro de San Juan capítulo 16 verso 33, aleluya, estas cosas he escrito para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera pues que tu aflicción no se compara con la aflicción que Cristo padeció en la cruz del Calvario. No retroceda por una aflicción, no retroceda por una dificultad, no retroceda, amado hermano, aleluya, por lo que te esté pasando. No retroceda, no abandone, aleluya, no te salga de ese plan de salvación, permanece allí en ese plan de salvación. Amén, Señor, Porque amén. no fue cualquier salvación, no fue cualquier precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. No fue, aleluya, cualquier precio, fue un precio de sangre. Fue con su propia vida, aleluya, fue con su propio cuerpo, dando su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Ese sacrificio lo hizo nuestro Dios y Salvador Jesucristo, aleluya, al que Dios también le levantó de entre los muertos. Murió, pero al tercer día Dios le levantó entre los muertos y está allí a la diestra de Dios, peleando por todos nosotros. ¡Vive! Aleluya. El apóstol Pablo habla ya a Timoteo, aleluya, y dice allí en la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. De manera pues que Jesucristo, después que hubo pagado el precio por nuestro pecado, aleluya, después que murió, al tercer día resucitó, ahora se encuentra ya a la diestra del Padre, mediando por usted, mediando por mí, mediando por su familia, mediando por nuestros hijos, mediando por la humanidad. Todavía está nuestro Señor Jesucristo mediando por toda la humanidad, porque por todos murió Cristo. Gloria. Aleluya, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Y por todos murió, aleluya, para que los que viven ya no vivan para sí. Segundo de Corintios capítulo 5 versos 11, 12, 13 allí en adelante, ahí habla la Escritura y dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. De manera pues que nosotros ya no podemos vivir para nosotros mismos. Aleluya. Ya nosotros no podemos, aleluya, transitar este camino como nosotros queramos. Ya nosotros no podemos, gloria sea el nombre de Jesús, hacer las cosas como nosotros nos parezca, aleluya, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, como lo dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en usted, Cristo vive en usted, Cristo vive en mí, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Debemos pues, amados hermanos del Señor, que esa obra grandiosa, esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ese triunfo que Él obtuvo en la cruz del Calvario, es para nuestro beneficio. Ese triunfo que Cristo obtuvo en esa cruz es para el beneficio de su familia, es para el beneficio de mi familia, es para el beneficio de la humanidad. La humanidad, aleluya, debe entender que Cristo padeció por el pecado de todos nosotros.
Cristo sufrió por el pecado de todos nosotros. De manera pues que la humanidad tiene que entrar en ese plan de salvación. Nosotros estamos en ese plan de salvación porque ya Cristo nos redimió, nos lavó con su sangre, nos limpió nuestros pecados. Ahora pertenecemos a ese reino maravilloso. Ahora pertenecemos a ese reino celestial de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero tenemos nosotros que mantenernos en ese plan de salvación. No podemos salirnos de ese plan de salvación, amados hermanos del Señor. Ni la prueba que venga, ni la lucha que venga, ni la dificultad que venga en nuestras vidas nos puede sacar del plan de salvación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque, aleluya, nosotros padecemos aquí en esta tierra, tenemos necesidades. Aleluya, pero allá en el cielo no vamos a padecer. Allá en el cielo nos espera una morada en el cual no va a haber hambre, no va a haber escasez, no va a haber enfermedades, no va a haber dificultades, no va a haber, aleluya, tropiezo, no va a haber dolor, aleluya, sino gozo y paz en el Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo, aleluya, en su palabra, donde se hizo la apertura, aleluya, en San Juan capítulo 14, allí verso 1 allí en adelante: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendría otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Allí están esas moradas preparadas para cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Para que donde Él está, nosotros también estemos un día. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. De manera pues que no podemos salirnos de este plan de salvación, amados hermanos. Aleluya. El mes pasado, el mes de... Aleluya. Fue un mes difícil, aleluya, para mi vida. Fue un mes difícil, aleluya, fuerte para mi vida, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero gracias pues al Señor que me sostuvo allí con su mano. Aleluya. Y no me dejó claudicar en dos pensamientos. Aleluya. Algo pues que mi nieta partió con el Señor. Aleluya. Y sé que ella está ya mejor, en un mejor lugar. Pero no deja de golpearnos pues esa partida, no deja de, en nuestras vidas, no deja pues de haber tristeza, de haber sufrimiento, pero hay un gozo, amados hermanos del Señor. Hay un gozo, aleluya, que nosotros tenemos, que nosotros creemos como cristianos, que cuando un familiar nuestro parte con el Señor, parte pues a esas moradas eternas, parte a ese lugar celestial. Aleluya. Amén. Dijo aquel hombre, uno de los hombres que iba a ser crucificado, aleluya, le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dijo: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De manera pues que el que parte con Cristo está de una vez allí en el paraíso celestial. Aleluya, donde dice la Escritura que el apóstol Pablo subió y oyó cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Aleluya. De manera que el que parte con Cristo parte para aquel lugar seguro, parte para aquel lugar, aquellas moradas celestiales. Aleluya. Parte para aquel lugar, aleluya, de reposo, donde está nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y ese es el consuelo nuestro, amados hermanos del Señor. Que si, bueno, llega la que llaman la muerte, ahí pues que nos vamos con Cristo. Aleluya. Amén, gloria al Rey. Porque o sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. O sea que vivamos, o sea que muramos, de manera pues que somos del Señor. Ese es nuestro consuelo. Y ese mes, bueno, fue fuerte para mí. Aleluya. Pero el Señor me sostuvo con su diestra. El Señor me sostuvo, el Espíritu Santo me consoló y aún me consuela, porque ciertamente la partida de un familiar queda allí en el corazón, queda allí, aleluya, esa tristeza, gloria sea el nombre del Señor, pero a la vez, aleluya, también está ese gozo. Y por eso pues que el Señor Jesucristo diseñó, nuestro Dios diseñó ese plan de salvación para la humanidad.
ese plan de salvación hermoso, ese plan de salvación, aleluya, de perdón de los pecados, ese plan de salvación, aleluya, de redención de los pecados, ese plan de salvación le pertenece a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, aleluya, en el libro, aleluya, perdón, el apóstol San Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12, dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de estos cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos encontrar la salvación. No hay otro nombre en que el hombre pueda encontrar la salvación y la vida eterna, sino en el nombre de nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. La Escritura relata, aleluya, la Escritura habla, aleluya, y nos da a entender que nosotros, amados hermanos, somos redimidos por esa sangre preciosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él nos redimió de la maldición, aleluya, Él nos redimió de esa maldición, nos redimió del pecado. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13, aleluya, dice allí la Escritura que por nosotros, aleluya, se hizo maldito, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso lo sufrió Cristo por usted y por mí, aleluya. Ese oprobio lo padeció Cristo por usted y por mí y por toda la humanidad. De manera pues que Él no le importó ser, aleluya, crucificado en la cruz. Él, aleluya, no escatimó el ser crucificado allá en la cruz. Él vio, aleluya, su alma, vio mi alma y vio, aleluya, el alma de toda la humanidad que necesitaba la salvación, que necesitaba ser limpio de los pecados, que necesitaba, aleluya, ser rociado por esa sangre que Él iba a derramar en la cruz del Calvario. Aleluya, la humanidad necesita ser rociada por esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, así como la derramó, aleluya, sobre nosotros, esa sangre preciosa que nos limpió de todo pecado, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria al No es en María que está la salvación, no es en Teresa, aleluya, no es en el Papa, aleluya. La salvación está en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el que padeció por nuestro pecado, el que se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. A Él sea la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Aleluya. De manera pues, amados hermanos del Señor, que tú estás allí en ese plan de salvación. Ya hemos entrado en ese plan de salvación. No podemos salirnos de ese plan de salvación. Aleluya. Ni que venga el sufrimiento que venga a nuestras vidas, ni que venga el padecimiento que venga a nuestras vidas, ni que venga la dificultad que venga a nuestras vidas. No podemos salir de ese plan de salvación, porque aún Cristo, aleluya, padeció por nosotros. Si nosotros estamos sufriendo aquí en la tierra, Cristo también sufrió en la cruz del Calvario. Si nosotros estamos padeciendo aquí en la tierra, Cristo también padeció en la cruz del Calvario. Y nuestro padecimiento no se puede comparar al padecimiento que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. De manera pues que tenemos que permanecer en ese plan de salvación. No podemos salirnos de ese plan de salvación, amados hermanos, en el Señor. Ni la enfermedad nos puede sacar del plan de salvación, ni la dificultad nos puede sacar del plan de salvación, ni la adversidad nos puede sacar del plan de salvación. Aleluya. Es por eso que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, puesto los ojos en la sangre que Cristo derramó allá en la cruz del Calvario por amor a nosotros, amados hermanos. Es por eso que nos gozamos en la dificultad, nos gozamos en la adversidad, aleluya, porque tenemos esperanza un día, aleluya, de gozarnos también allí en el cielo, donde está nuestro Dios y Salvador Jesucristo, donde están los ángeles, donde están los serafines, donde están los querubines. Allá tenemos la esperanza nosotros de gozarnos un día, aleluya. Esa es la esperanza de todo cristiano, esa es la esperanza de todo creyente, aleluya. Estar un día ya, aleluya, glorificando al que vive por los siglos de los siglos. Ya Jesucristo, aleluya, sufrió por nuestros pecados en la cruz del Calvario.
Ahora nos toca a nosotros, aleluya, aceptar, reconocer ese sacrificio. La humanidad tiene que aceptar ese sacrificio. La humanidad tiene que reconocer ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque solamente por medio de ese sacrificio es que la humanidad puede alcanzar la salvación. Es que nosotros podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Aplauda al que vive. ¡Gloria! Aleluya. Ese plan maravilloso de salvación para la humanidad, aleluya, lo diseñó nuestro Dios y Salvador, lo diseñó nuestro Padre, aleluya, y envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos los pecadores, aleluya. Por eso pues que el escritor, la escritura dice, aleluya, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo en rescate por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Vemos pues que ese gran amor de nuestro Dios, ese gran amor, aleluya, de nuestro Padre, que dio a su propio Hijo Jesucristo en rescate por todos nosotros. No iba a ser cualquier precio, no iba a ser ni con oro, no iba a ser ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con su propia sangre, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con esa sangre preciosa es que he lavado los pecados de la humanidad, es que he lavado los pecados del hombre. Con esa sangre preciosa que derramó Cristo es que se lavan los pecados de toda la humanidad, aleluya. Todo aquel que se acerca a Cristo, aleluya, es rociado por la sangre y es lavado de los pecados. Todo aquel que acepta a Jesucristo como Salvador, aleluya, es limpio de los pecados, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. De manera pues, amados hermanos, nosotros hemos creído y hemos aceptado ese sacrificio. Hemos reconocido que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados, ya hemos sido santificados por esa sangre preciosa, aleluya. De manera que así tenemos que permanecer, aleluya, lavados por la sangre del Cordero. No podemos volver otra vez a los pecados, no podemos volver otra vez, aleluya, a la contaminación de los pecados. Gloria sea el nombre de Jesús. Si no, tenemos que permanecer fieles y firmes, aleluya, en ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No fue cualquier sacrificio, amados hermanos. Isaías lo describe. Tal vez las películas, aleluya, sacan una película allí y dice pues que ese es Cristo y cómo padeció Cristo. No, ni siquiera eso le puede llegar a la tercera parte de lo que Cristo, de la realidad de lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Dice que no había parecer en él. No había parecer, no se parecía pues a nadie, aleluya, del maltrato que llevó su cuerpo. No quedó, aleluya, parecer en él. Quedó disfigurado, quedó molido, aleluya, quedó molido por nuestros pecados y su cuerpo quedó una llaga. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ese cuerpo quedó en una sola llaga. Las películas que salen en estos tiempos, aleluya, que salen allí unas rayitas al hombre en la espalda, unas rayitas por allí, pero eso no se asemeja, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Y la Escritura dice pues que eso es blasfemia contra nuestro Dios y Salvador Jesucristo, aleluya. Eso que hacen esas películas, aleluya, blasfeman, aleluya, contra nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque ni siquiera se padece o se parece a ese sacrificio que Cristo hizo. Usted lee allí en el libro de Isaías capítulo 53 y ve, aleluya, aleluya, la descripción de cómo quedó el cuerpo de nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Quedó maltratado, quedó molido, quedó sin parecer, quedó, aleluya, una sola llaga. Y por esa llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted fue curada por la sangre de Cristo. Usted fue curada por la llaga de Jesucristo. Aleluya. Aplauda al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. No pues, amados hermanos, el Señor, que estamos contentos con el Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese amor que Él mostró para con nosotros, amados hermanos, el Señor. Anteriormente en la ley, aleluya, había la práctica de la limpieza de los pecados por sangre de animales, por sangre de machos cabrios, por sangre de toros.
pero esos sacrificios, dijo el Señor, que no podían hacer perfectos a los santificados. Aleluya. Esos sacrificios que se estaban haciendo en aquel tiempo, que se mencionaba cada año. Aleluya. Los pecados se traían a memoria cada año, los pecados del pueblo. Ese sacrificio no hacía perfecto a los santificados, pero el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esa sangre que derramó, aleluya, ese sí hace perfecto a los santificados. Eso sí hace perfecto a los que por él se acercan a Dios. Aleluya. Gloria. Y él, habiendo ofrecido un solo sacrificio, hizo perfecto a los santificados. Un solo sacrificio que Cristo hizo, bueno, con eso hizo perfecto a los santificados. Y ya usted es santificada por la sangre de Cristo. Ya usted es santificado por la sangre de Cristo. Ya nosotros somos santificados por la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Y es por eso que nos gozamos. Aleluya, que padezcamos en este camino. Aunque padezcamos, amados hermanos del Señor, vituperio en este camino. Aleluya, pero tenemos la esperanza de la salvación y la vida eterna. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. De manera pues que cuando venga el vituperio, aleluya, cuando hablen mal de nosotros, cuando hablen mal diciendo cosas que son mentiras, bueno, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, aleluya. Gocémonos y alegremos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, aleluya. La palabra que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya. Gloria. Era que si lo miran mal, bueno, no retroceda, que muchos retroceden, ¿verdad? Cuando lo ven mal, no, ya no sigo más. Cuando lo ven mal, cuando lo calumnian, aleluya, ya no quieren seguir, ya quieren retroceder. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, amados hermanos, sino que tenemos fe para preservar nuestra alma en salvación. Nosotros hemos sido llamados para conquistar el reino de los cielos. La iglesia ha sido llamada para conquistar el reino de los cielos. La iglesia ha sido llamada para conquistar la salvación y la vida eterna. La iglesia ha sido llamada para conquistar esa corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Aleluya. Nos espera una corona. Nos espera, aleluya, una corona incorruptible de gloria. Aleluya. Que no es cualquier corona, sino una corona incorruptible. Aleluya. Y para allá vamos, amados hermanos, en el Señor. Y es por eso que no podemos salirnos del plan de salvación de nuestro Dios. Ya estamos en ese plan de salvación, ya estamos allí anotados en ese plan de salvación, ya estamos dentro de ese plan de salvación. Así permanezcamos fieles y firmes al Señor, amados hermanos. Aleluya. Póngase pues de pie para que le demos gracias al Señor. Aleluya, por su palabra. Aleluya. Vamos a darle gracias pues al Señor por su palabra. Aleluya. Y aquel pues que esté pasando dificultad, aleluya, que ya esté claudicando en dos pensamientos, aleluya, que ya no tenga fuerza para avanzar, aleluya, puede pasar pues para que oremos por él, aleluya, oremos por ella, aleluya, gloria sea el nombre de Jesús, porque lo importante de esto es avanzar y alcanzar pues esa salvación por el cual hemos sido llamados. Padre, en el nombre de